En esta presentación les hablaremos del interferómetro de Michelson utilizando luz visible. Los objetivos de esta presentación es entender los principios del interferómetro de Michelson cuando utilizamos luz visible e interpretar los patrones de interferencia obtenidos y emplear parámetros geométricos para determinar la longitud de onda empleada. Introducción y marco teórico. El interferómetro de Michelson fue diseñado originalmente para probar la existencia del éter, un medio hipotético en el cual se suponía que se propagaba la luz. A pesar de que el concepto de éter estaba equivocado, el interferómetro es de gran utilidad hoy en día y funciona de la siguiente manera. El haz luminoso emitido por el láser incide sobre un separador de haces, el cual refleja el 50% de la onda incidente y transmite otro 50%. Uno de los haces se transmite hacia el espejo móvil, al cual llamaremos M1, y el otro se refleja hacia el espejo fijo M2. Ambos espejos reflejan la luz hacia el separador de haces, de forma que los haces transmitidos y reflejados por este último se interfieren sobre la pantalla de observación. Como los dos haces que interfieren sobre la pantalla provienen de la misma fuente luminosa, la diferencia de fases se mantiene constante y depende solo de la distancia de camino óptico distinto por cada uno. Por lo tanto, las franjas generadas por el interferómetro se pueden visualizar sobre la pantalla mediante la colocación de una lente convergente de corta distancia focal entre el láser y el separador de haces. El camino óptico de uno de los haces puede variar desplazando el espejo M1. Si dicho espejo se desplaza en lambda cuartos alejándose del separador de haces, el camino óptico de ese haz aumentará en lambda medios. Las franjas de interferencia cambiarán de modo que el radio de los máximos aumentará y ocupará la posición de los mínimos iniciales. Si el espejo M1 se desplaza en una distancia adicional del lambda cuartos, el sistema de franjas producido será indistinguible al original. Por lo tanto, desplazando lentamente el espejo en una distancia delta d y contando el número n de franjas que van pasando por un punto fijo de la pantalla, la longitud de onda lambda de la luz visible que usamos en este caso se puede calcular a partir de la ecuación que se muestra en pantalla. Materiales y metodología. Se utilizó un interferómetro de precisión OS9255A que está constituido por una base de 5 kilogramos con micrómetro incorporado, un espejo ajustable, un espejo movible, divisor de haz, placa compensadora, soportes de componentes, una pantalla de visualización, un lente de 18 milímetros de distancia focal y un difusor. Para llevar a cabo la práctica es necesario primero ensamblar el interferómetro colocando cada uno de los componentes ya explicados en su posición y efectuando la alineación del haz de luz a través de los tornillos niveladores de manera que el láser esté aproximadamente paralelo a la parte superior del interferómetro. Con una hoja de papel debe de comprobarse que la altura de la viga sea la misma en ambos extremos del blanco y una vez que se tenga este arreglo deben de colocarse el separador de haz a 45 grados y un compensador, tal y como se muestra en la figura de la pantalla. Al hacer esto se observa cómo el rayo de luz es dividido hacia los espejos y reflejado por los mismos hacia la pantalla detectora. Al mover con el tornillo milimétrico el espejo móvil se producen cambios en el patrón de interferencia que serán estudiados y analizados para la determinación de la longitud de onda empleada. Resultados y análisis. Para el experimento con luz visible, de acuerdo a la metodología, se mide la distancia que recorre el espejo, indicada por el tornillo giratorio en micrómetros, y el número de máximos centrales que aparecen en la pantalla hasta esa distancia medida. Para este experimento se hicieron 5 mediciones, por lo que se obtienen 5 pares de datos. El error de la distancia, delta D, se obtuvo con la mitad de la menor subdivisión que mostraba el tornillo, que es de 1 micrómetro, siendo este error de más o menos 0.5 micrómetros.
El valor de n no tiene un error experimental, puesto que es el número exacto de máximos observados en la pantalla uno a uno. En la siguiente tabla se pueden ver los valores del número de franjas contadas que se ven en la pantalla y la distancia recorrida por el espejo para cada caso. Se observa también el error experimental de la distancia. Posteriormente, se busca obtener el valor experimental de la longitud de onda del láser utilizado a través de un ajuste lineal. Para esto se asemeja a la ecuación de Michelson presentada a la ecuación de la línea recta, con el fin de realizar una gráfica lineal y obtener el valor de lambda. Como se puede ver en las siguientes ecuaciones, se grafican los valores de 2 delta D en el eje Y y los valores de n en el eje X. Por ende, el valor de lambda junto con su error experimental se obtendrían a través de la pendiente de la gráfica realizada. Se puede ver una tabla donde se muestran los valores de n y los valores de 2 delta D, ahora en nanómetros, que fueron utilizados para realizar la gráfica. Los valores de la distancia fueron cambiados a nanómetros con el fin de que las unidades de la pendiente fueran igual a nanómetros y obtener la longitud de onda ya directamente en esa medida. Al lado se puede observar la gráfica junto con la ecuación de la recta obtenida. Se utilizó la ecuación que está arriba para calcular el error de los valores de 2 delta D con el fin de poner las barras de error a la gráfica. Pues bueno, el valor de n pues no tiene error. Los valores que se obtuvieron fueron de más o menos 1000 nanómetros aproximadamente, que fueron utilizados como barras de error en el eje Y. Observando la ecuación de la recta, se puede obtener el valor de la longitud de onda de manera experimental junto con su error como 640 más o menos 20 nanómetros. Esto después de un ajuste de las cifras significativas. El valor de lambda reportado por el fabricante es de 650 nanómetros, por lo que, bueno, pues se ve que el valor de lambda de manera experimental se acerca bastante al valor teórico reportado, por lo que se puede deducir que las mediciones obtenidas fueron muy precisas. Aplicaciones y conclusiones. El interferómetro de Michelson es ampliamente utilizado en la rama de la química, en la técnica de espectroscopía infrarroja, en la técnica de FTIR, mediante la cual es posible identificar grupos funcionales presentes en una molécula o material. A manera de conclusión, podemos decir que se entendió los fenómenos mediante los cuales funciona el interferómetro de Michelson y que fue posible obtener la longitud de onda empleada con alta precisión.